Muy buenas tardes, ¿cómo estamos, queridos amigos? Tardes, noches, dependiendo en dónde te encuentres. Bienvenidos a esta transmisión vespertina y nocturna de la luz de la restauración. Por ahí ahorita leía un comentario de una hermana que son las 2 de la mañana en Alemania, me parece. Así que bueno, madrugada, noche y tarde. ¿Cómo estás, Víctor? Hola Salvador, qué gusto estar aquí otra vez. Estoy muy bien. Espero que todos se encuentren bien y listos para este tercer capítulo ya de esta miniserie iba a decir del Ministerio de los Apóstoles, pero esa es la otra. Ujú. Ya ni me acuerdo cómo se llama esta. El testimonio de los apóstoles vivientes. Sí, O sea, este es el testimonio de los apóstoles vivientes, esta miniserie de 6 capítulos, ¿no? Que estamos o que hemos creado en preparación para la conferencia general. El día de hoy, como tú lo has anunciado, ¿no? Es este el tema, ¿no? Episodio número 3, el testimonio. ¿Sí? ¿Qué dicen estos hombres que están sobre la pantalla en torno a este tema que el presidente Russell M. Nelson lo ha abordado y ha mencionado, y ya hemos nosotros dedicado algún capítulo entero a hablar exclusivamente de esto? Así que bueno, el día de hoy vamos a verlo desde la perspectiva de estos 15. Víctor, en la presentación, déjame la pongo en pantalla. Vamos a ver. Aquí está. En la presentación, aquí está, ahí estamos, ¿no? Yo quisiera ir por el final, Víctor, para que le demos mayor sentido al tema que vamos a hablar hoy. Pues de entrada necesitamos entender qué es un testimonio. Entonces, hacia el final hay una declaración de, ay, se me va, ahorita lo vemos, que creo que es de Stevenson. Entonces, ahí nos empieza a definir y nos dice que
que es necesario entender pues lo que es un testimonio, y a mí me pareció pertinente ver y alterar un poquito el orden de la presentación para ver este punto sobre qué es un testimonio y a partir de ahí empezar a construir. ¿Cómo ves? Me parece muy bien. ¿Están nuestros hermanos saludando? ¿Hay alguna novedad además de que Goyito está poniendo desorden? Como siempre. Todo bien, ¿verdad? Todo bien. Estamos aquí, la meta de hoy era que estuviéramos 500. ¿Tú crees que vamos a llegar? Me parece que sí. Dale media hora, verás que sí llegamos. Ok. A ver, vamos a aprovechar para invitar a nuestros amigos. Hoy por la mañana teníamos como 330 conexiones, ¿eh? Sí. No es muy común para la mañana. Sí. Sí. Entonces, a lo mejor pensaron que era esta en la mañana y no sé. Pero bueno, ojalá hoy podamos llegar más lejos. Nos dice el hermano Carlos López, saludos desde Isla Abogado en Luque, Paraguay. Qué bueno que está siempre sus programas. Muy bien, gracias. Dice la hermana Laura, pobre Goyito. No, si él es el que nos agarra de bajada a nosotros. Pues bueno, a ver, déjame, voy poniendo por aquí la presentación, Víctor. A ver, sí, es Stevenson. Es Stevenson. Aquí está. Creo que podemos arrancar por aquí, Víctor, para ir metiéndole sabor al caldo. Déjame pongo la declaración ahí sobre pantalla y es esta. ¿Me ayudas con la lectura? Claro, su testimonio es una posesión muy valiosa, generalmente asociado a profundos sentimientos espirituales. Estos sentimientos suelen comunicarse suavemente y se describen como una voz apacible y delicada. Es su creencia o conocimiento de la verdad que se da como un testigo espiritual por medio de la influencia del Espíritu Santo. La obtención de este testigo cambiará lo que dicen y su forma de actuar. Mis queridos hermanos y hermanas, prometo que en la medida en que comprendan más plenamente lo que es un testimonio y lo compartan, superarán los obstáculos de la inseguridad y el temor, y esto los capacitará para nutrir y conservar esta posesión tan valiosa, su testimonio. Bien, Víctor, si observas en esta declaración que hace el apóstol Stevenson, Gary E. Stevenson, que por cierto, no sé si te has dado cuenta en un pequeño paréntesis, pero Carlos, que hizo la presentación, ha sido muy generoso, porque pone fotos muy, muy jóvenes de todos ellos, ¿no? De cuando entraron al quórum de los 12, seguramente. Sí. Y hay unos que han dado un salto interesante. Uno de ellos es Stevenson, otro el apóstol J.G. Ronlon, que sí se ven así, más como que dieron un salto de que avanzaron 10 años de edad, ¿no? En un par de años. Es que en realidad avanzaron 10 años, pero en 10 años, ¿no? Que tienen más o menos de haber sido llamados, o más o menos cuánto tienen, unos 9 años, me parece. Y sí, es decir, si es que están en la mera edad en que uno se empieza a ser viejo, ¿no? Ellos fueron llamados en sus 53, 54 años y ahora ya están en los 60 y poco. Entonces, Sí. como que ahí sí se nota el cambio de la edad. Ya se empieza a ver, y además algunos de ellos se adelgazaron mucho, como Stevenson Y y Ronlon. Suárez, ¿no te fijan Suárez? Sí, Suárez también. era llenito cuando recién lo llamaron y yo creo que lo mandaron a hacer ejercicio a la montaña, a subir y bajar, y sí bajó algunos kilos. Sí. Pues bueno, mira, lo pongo sobre la pantalla, esta declaración, y aquí en la segunda parte, déjame pongo la segunda parte, ¿no? Dice el apóstol Stevenson: mis queridos hermanos y hermanas, prometo que en la medida en que comprendan más plenamente lo que es un testimonio y lo compartan. Entonces habla de comprender lo que es un testimonio, y previamente habla él da una definición, se podría decir que sí, y dice, bueno, un testimonio es una posición muy valiosa, está asociada a profundos sentimientos espirituales. Estos sentimientos
provienen de una voz que se describe como apacible y delicada. Un testimonio tiene que ver con una creencia o conocimiento de la verdad que se da como un testigo espiritual, por medio de la influencia del Espíritu Santo, lo que venimos diciendo. La obtención de este testigo cambia lo que dicen y su forma de actuar. Entonces, aquí hay varios elementos en torno al testimonio, ¿no? Sí, sí, adelante. perdón. Lo que está en blanco sí es realmente una definición y lo demás son como elementos, ¿no? El cómo se obtiene y a qué está asociado, o una característica del testimonio es que está asociado a sentimientos espirituales. Luego explica cómo se obtiene, pero realmente lo que está ahí en blanco, esa es una definición del testimonio y me parece que muy acertada. Está hablando de creencia o conocimiento de la verdad, que se da como un testigo espiritual por medio de la influencia del Espíritu Santo. Yo creo que es una definición excelente. No sé si alguien había dado una definición tan precisa de un testimonio en el contexto de nuestra iglesia, ¿no? Y del Evangelio de Jesucristo restaurado. Pues mira, aprovechando esta vuelta que andamos por aquí, me parece oportuno ir a la Guía de Estudio de las Escrituras, que es un documento base que nosotros tenemos para obtener definiciones acerca de conceptos doctrinales que nosotros, o que forman parte de nuestra teología. Y aquí, en torno a esta palabra, nos dice lo siguiente, y ahí la estoy proyectando, me lo hago un poco más grande, y un testimonio lo define de esta manera, dice, es un conocimiento y confirmación espiritual que da el Espíritu Santo. Un testimonio también puede ser una declaración oficial o legal de lo que una persona percibe que es verdad. Y es todo lo que dice, no nos da más. Ya después nos cita más escrituras. Y aquí, haciendo en un cuadro comparativo, ¿no? Poniendo en un cuadro comparativo lo que dice el apóstol Stevenson con lo que vemos en la Guía de Estudio de las Escrituras, pues podemos ver aquí una coincidencia en que proviene del Espíritu Santo, ¿no? El apóstol Stevenson dice que es una creencia o conocimiento de la verdad. Y la Guía de Estudio de las Escrituras habla de que es un conocimiento y una confirmación que proviene del Espíritu Santo. Entonces, aquí vemos estos elementos y habla de una importancia, ¿no? Y aquí la pregunta que me surge, a ver, ¿por qué? ¿Por qué los santos de los últimos días le damos tanta importancia a un testimonio? ¿Por qué tenemos reuniones de testimonios? Yo no sé, Víctor, si tú lo sabes, pero yo no tengo idea de que otra iglesia organice reuniones de testimonios una vez por mes. Yo no sé de otras iglesias que testifiquen de cosas como nosotros testificamos acerca de que Dios vive, de que Jesucristo es su Hijo, de que es el Redentor, de que esta es la única iglesia verdadera, de que hay profetas. Yo no sé de esto, verdaderamente tengo algunos cristianos y nunca he escuchado nada similar en torno a otras iglesias. ¿Tú has escuchado algo? No, bueno, la realidad es, no, de escuchar no, y pues tampoco es que haya visitado muchas iglesias, pero no me suena, la verdad. Es decir, sí sé que tienen reuniones de testimonios que son ciertamente particulares, algunas denominaciones de iglesias cristianas, en donde pasan y dan testimonio, pero específicamente gente que ha recibido algún milagro o un acontecimiento muy, digamos que muy llamativo, ¿no? Entonces esas personas suben y dan testimonio como, yo no caminaba la semana pasada y aquí estoy, véanme, ¿no? Ya está caminando y cosas de este tipo, manifestaciones sí, muy, muy extraordinarias que ellos testifican haber vivido, pero no como una reunión recurrente tal como la tenemos nosotros y no con el mismo sentido que la tenemos nosotros. Sí, eso me pone a pensar, ¿no? Porque incluso, pues ahorita lo vamos a ver y tiene fundamento también en las Escrituras, pero algo que me pone a pensar en torno a esto, porque la hermana Clara lo comenta, ¿no? Dice, ¿por qué es parte del convenio? Pregunta ella, y a mí me pone a pensar en la entrevista que se nos hace como un requerimiento para obtener una recomendación para el templo. Y ahí que se nos pregunta si tenemos un testimonio
del Padre y del Hijo como nuestro Salvador y Redentor. Se nos pregunta que si tenemos un testimonio acerca de la Iglesia, de Jesucristo, de los santos de los últimos días, como la única Iglesia verdadera y viviente sobre la faz de toda la tierra. Se nos pregunta acerca de que si tenemos un testimonio sobre los apóstoles y José Smith también, por ejemplo, ¿no? Y se nos dice, ¿no? O sea, si lo sostenemos y al sostenerlo lo que estamos respondiendo es que efectivamente tenemos un testimonio en torno a esto. Fíjate qué interesante lo que comentas, y eso me recordó, y tú debes de recordarlo también, Salvador, que cuando una persona se iba a bautizar, y yo supongo que es algo muy similar en estos tiempos, reciben una entrevista por parte de un misionero líder, ¿no? Un líder de distrito o un líder de zona, según sea el caso, y entre las preguntas que se hacen, y eso ya yo viéndolo en retrospectiva me parece, no sé, muy elevadas esas preguntas, ¿no? O muy alto el listón que se le pone a los candidatos a ser bautizados, porque se les pregunta también acerca de un testimonio de José Smith. No sé si recuerdas ese tipo de preguntas en la entrevista bautismal, Salvador. Sí, pues son pues muy cerca a lo que es una, o al menos en aquel tiempo, no sé cómo sea ahora, la verdad. Sí, por eso no me atrevo a ser tan contundente en eso, pero en ese tiempo se les preguntaba si tenían un testimonio de José Smith y de la primera visión. Y digo que me parece muy fuerte ahora, ¿no? Porque si a veces también miembros de la iglesia ahí andan dudando o andamos dudando en cuanto a un testimonio del profeta y de su llamamiento divino y del libro de Mormón, etcétera, ¿cómo podemos esperar que haya un testimonio, o al menos un testimonio muy fuerte en esos que se van a bautizar? Que no dudo que haya algunos que sí, pero me atrevo a decir que en ese tiempo, tal vez yo tenía, o en mi misión había muy malos conversos, porque era una pregunta muy fuerte que la teníamos que aligerar nosotros de alguna manera, o ser muy comprensivos en cuanto a la respuesta que nos daban. En muchas de las ocasiones simplemente decían, sí, sí me enseñaron acerca de José Smith. Y si tratábamos de insistir, pero ¿usted cree que esto pasó? ¿Usted tiene un testimonio? Y a veces las respuestas eran un tanto ambiguas, ¿no? Y me pregunto si no era demasiada exigencia, o si, imagínate, si no hubiéramos sido tan flexibles, pues yo creo que esos bautismos se hubieran reducido a una décima parte, ¿no? Entonces, pero así de grande es la necesidad de un testimonio, que incluso se solicita un testimonio como un requisito, o se solicitaba en nuestro tiempo como misioneros para poder bautizarse. Sí. Por aquí la hermana Clara nos dice, Víctor, que a ella no le preguntaron sobre José Smith, sino si le hubieran preguntado no se hubiera bautizado. A eso me refiero, ¿no? Sí, pero sí preguntábamos, ¿no? Sí preguntábamos, y de hecho hace poco aquí la hermana, se me olvidó el nombre, ¿no? Que ella, la que se conectó en uno de los programas y conversó, compartió su testimonio, ella dijo que no entendía por qué era necesario tener un testimonio acerca de José Smith como el profeta de la restauración, para efecto de bautizarse. Dice, si finalmente la persona cree en Jesucristo, pues qué más da, ¿no? Entonces ella dice que tras el sueño que tuvo, que fue una especie de sueño-visión, entonces ella llegó a entender por qué era necesario. Y es que sí, hay una dualidad muy, muy interesante en este punto de... hay una dualidad muy interesante en cuanto a por qué es importante tanto saber que Jesús es el Cristo y que creo en Él y que Él perdona pecados para efecto de bautizarme, como saber que la iglesia en la cual te vas a bautizar fue restaurada y pertenece al Señor, pero fue restaurada por un profeta. O sea, está íntimamente ligado, ¿no? Sí, y es una cadena de verdades, ¿no? Por aquí alguien comentaba que
que alguien creía en el libro de Mormón, pero no en José Smith. Y yo recuerdo que nosotros enseñábamos que había una cadena de verdades, es decir, van extremadamente ligadas. Si crees en el libro de Mormón, ¿cómo es posible que no creas en el profeta que fue el medio para que esto saliera a la luz y fuera traducido? Y si creías en esto, en el profeta José Smith, pues él restauró la iglesia, entonces tenías un testimonio también de la iglesia restaurada, ¿no? Y del sacerdocio, y entonces había ahí una serie de verdades que van íntimamente relacionadas. No podemos decir sí creo en esto, pero no en esto, porque entonces ahí se pierde una lógica. Sí. Dice la hermana Carolina, respondiendo a la pregunta que hicimos, dice, porque recordamos con agradecimiento al Salvador, cuando estamos haciendo, cuánto estamos haciendo para conocerlo y cuánto nos falta para ser mejores discípulos. Si no lo hacemos, ¿cómo podremos mejorar? La hermana Francis comenta, hace poco llegó a nuestro barrio un jovencito y su novia, que andaban buscando una iglesia donde se pudiera compartir su testimonio. Ellos eran cristianos y dijeron que en su iglesia no se lo permitían. Y desean compartir un testimonio sobre qué, Francis. Esa es una pregunta, y la otra pregunta que tengo para ti es, ¿lo compartieron? Y la tercera pregunta es, cuando lo compartieron, ¿qué dijeron? ¿Sí? Hermana Clara, a mí no me preguntaron, ya lo leímos. Lucy, yo creo que no podemos obtener la plenitud del Evangelio, que son los convenios en el templo, sin tener un testimonio de Jesucristo y su iglesia, porque la obra del templo gira en torno a la expiación de Jesucristo y su iglesia, y su obra. Muy bien, pues ahí están estos comentarios, Víctor. Solo hace referencia a este comentario de Geraldine, dice, hace un año fui bautizada y sí me preguntaron acerca de José Smith. Sí. Les queda aclarado el punto, sigue estando vigente ese tipo de preguntas. Entonces, esta Geraldine se acaba de bautizar hace un año. Uh-huh. Muy bien, muy bien. Pues bienvenida, Geraldine. Entonces, Víctor, aquí partimos de esta declaración del apóstol Stevenson, la vuelvo a poner sobre la pantalla. Bueno, déjame, pongo la correcta. Y aquí entonces partimos de la base de lo que es un testimonio. Y que yo creo que la definición de la guía del estudio de las escrituras debería actualizarse, ¿no? Me gusta más, bueno, es mi opinión personal, pero me gusta más esta del Elder Stevenson, que está muy reciente, octubre del 2022, porque en la guía de estudio solamente habla de conocimiento, de un conocimiento, y aquí dice es creencia o conocimiento de la verdad. Y me parece que hay una diferencia entre estas dos, pero las dos son importantes y cualquiera de las dos puede constituir un testimonio. Entonces, sí, porque en la guía de las escrituras solo habla de conocimiento y confirmación. Entonces, un testimonio también gira en torno a una creencia. Sí. O sea, lo que yo creo que es verdad, porque, a ver, es que aquí hay este elemento es muy interesante, ¿no? Lo que yo creo sobre lo que yo sé. Sí. ¿Viene a ser lo mismo o viene a ser diferente? Hay una diferencia. Para mí son dos niveles de testimonio. En una tú lo puedes creer porque lo escuchaste y luego recibes esa confirmación espiritual, pero tú no lo has experimentado realmente. Por lo tanto, no ha llegado a ser un conocimiento para ti. Por ejemplo, alguien me puede testificar a mí del diezmo, o yo puedo escuchar un testimonio del diezmo, o los misioneros pueden hablarme del diezmo, y entonces yo sentir el espíritu y creer que eso es verdadero. Hasta ahí tengo un testimonio, pero a nivel de creencia. Pero una vez que yo practico esa ley del diezmo, la vivo y entonces recibo la bendición asociada a esa ley, entonces para mí ya es un conocimiento porque es algo que ya experimenté. Que es muy parecido a lo que es el conocimiento científico, ¿no? Lo obtienes a través de la experimentación, puede ser propia o a través de un proceso de observación, pero es un conocimiento que estás adquiriendo a través de una experimentación. Pero entonces, ¿dónde queda esa parte, Víctor, en las escrituras donde dice, creed en Cristo, creed que es el Hijo de Dios, creed que venid a mí y creed en mí, creed en mis palabras? O sea, la invitación del Cristo es que vengan y que crean en Él. Entonces, ¿no se refiere a eso el testimonio, a creer en Él? Y al creer en Cristo, ¿lo sabes de hecho? ¿No estaremos redundando en lo mismo?
A mí me parece que tal como lo escribe Elder Stevenson, son dos cosas diferentes, porque incluso pone un o, quise decir. Es decir, como si fuera o una cosa o la otra, mientras se reciba por el Espíritu Santo, eso representa un testimonio. No me parece que lo esté poniendo al nivel de sinónimos. Bien, Pero es mi opinión, ¿eh? Es sí, claro. simplemente mi opinión. Yo lo veo como dos niveles de testimonio que podemos tener. Cuando te dicen Por cree en ejemplo, Cristo, cuando cantamos Creo en Cristo, pues, discúlpenme que no soy nada entonado, ¿va? Él es mi... Estoy diciendo que solamente creo y que no sé que Él es mi Rey. bueno, es un himno, ¿no? Es decir, Pero es un himno que nace, que escribió Bruce R. McConkie basado en eso, ¿no? En las verdades que Él sabe que es verdad. lo que quiero decir es que no tiene nada de malo creer en Cristo, pero eso no significa que en algún momento obtengas un testimonio de Cristo. Entonces, decir, yo creo que Dios vive, es diferente de decir Dios vive. Es diferente a decir yo sé que Dios vive. A menos que hayas tenido una experiencia, y otra vez es a través del espíritu, ¿eh? Es decir, yo pienso que la creencia y el conocimiento, los dos son dones espirituales o vienen a través del espíritu, solo que me parece que se manifiestan en diferentes escenarios. Dice Goyito que mejor cante yo. No, está peor, Goyito. Es interesante este punto que planteamos, ¿no? Independientemente de dónde estemos, lo cierto es que el Elder Stevenson habla de que es una creencia o un conocimiento. Y me O, parece, fíjate que me atrae mucho este tema para investigar acerca de, sí, a ver qué han no, dicho otras autoridades acerca de esto. anótalo, y a lo mejor no han dicho nada, ¿eh? Pero ve que el Elder Stevenson utiliza, mira, lo pongo en pantalla, y al menos así lo tradujeron, ¿no? Y en español hay estas conjunciones disyuntivas, el i y el o. El i es cuando este y este son una sola cosa, ¿no? Pero aquí dice, es su O creencia o conocimiento, es decir, o uno o lo otro, lo cual cualquiera de hace los ver dos. que pueden ser, sí, Cualquiera de los dos ya cuenta como un testimonio. sí. Entonces, en ese sentido, de acuerdo con esa traducción, que habría que ver qué tan fiel es la traducción, podrías tener razón, ¿sí? ¿O no? Podrías tener razón. Podría tener Eh, razón o podría no tener razón. Entonces, vemos cómo sirve esa conjunción. ajá, sí. Pues bueno, ahí estamos, ¿no? Es interesante verlo en cualquier cosa, en cualquier grado que tú sientas que estás en tu nivel de testimonio, pues lo importante es esto, ¿no? Pongo la declaración del Elder Stevenson cuando dice, es su creencia o conocimiento de la verdad que se da como un testigo espiritual por medio del Espíritu Santo. Esto, fíjate, Víctor, lo que dice, una vez que tú te conviertes en un testigo, va a cambiar lo que dices y va a cambiar tu forma de actuar. Me parece importante, de hecho me parece mucho más valioso profundizar en este punto porque, a ver, si yo me convierto en un testigo de Salvador, es más, a ver, vamos a pensar en los nefitas del tercer Nefi 11, que lo vieron esas casi 3,000 almas, ¿no? ¿Sí? Que lo vieron y palparon las heridas de sus pies, palparon las heridas en sus manos, en su costado, y supieron que era él, y dicen las escrituras, y supieron con certeza, ¿sí? Y dieron testimonio de que era él el Hijo de Dios. Entonces, a ver, si yo sé que Jesús es el Cristo, si yo sé que Él perdona mis pecados, si yo sé que Dios vive, si yo sé que las escrituras son la palabra de Dios, ¿eso cambia mi vida? ¿Eso ha cambiado mi vida? ¿Eso ha cambiado mi forma de actuar? ¿Ha cambiado mi forma de hablar? Eso debería tener un impacto, según estamos viendo, ¿no? Claro, una creencia o conocimiento, utilizando esa definición del Elder Stevenson,
Si no nos lleva a actuar, entonces me parece que no, ni siquiera esa creencia o conocimiento ni siquiera se han recibido por el espíritu. Porque aquí parece que en automático es algo que me impulsa a actuar, si realmente tengo un testimonio confirmado por el Espíritu Santo. Es lo que dice el Elder Stevenson. Y quizás sí nos lleva a actuar al principio, pero luego ya los siguientes pasos tenemos que darlos por nosotros mismos. Es decir, el Espíritu me va a impulsar a actuar porque me está dando esa confirmación espiritual, esa creencia o conocimiento, y es el ímpetu que me va a dar, ¿no? Un primer empuje. Pero luego va a depender de mí si doy los siguientes pasos. No creo que el Espíritu vaya a estar siempre empujándome a actuar de acuerdo a ese testimonio. Que entonces ahí entramos en el terreno de la conversión, ¿no? Sí. Ahí Ahí hablamos de entramos. una conversión y de una conversión duradera. También hay niveles de conversión. Sí. Pues bueno, entonces esta es la declaración inicial de la presentación. Víctor, ¿qué te parece si vamos Esto ahora sí a iniciar? es nada más la introducción. Esta es nada más la introducción. Entonces, vamos a ver, con esta primera declaración del elder Ronald A. Rasband, en un discurso que dio en abril de 2019, un fuerte de espiritualidad y protección. Dice, nuestros hogares solo son tan poderosos como la fuerza espiritual que cada uno de nosotros tenga dentro de sus paredes. Ahí mismo dice, cuando construimos un fuerte de fortaleza espiritual, podemos rechazar los ataques del adversario, darle la espalda y sentir la paz del espíritu. Podemos seguir el ejemplo de nuestro Señor y Salvador, quien cuando fue tentado en el desierto dijo, vete de mí, Satanás. Por medio de las experiencias de la vida, cada uno de nosotros tiene que aprender a hacer. ¿Qué salta a tu vista, Víctor? Me salta a la vista, él se está enfocando mucho en la parte de la fortaleza en el hogar, o él compara nuestro hogar con una fortaleza espiritual. Y si pensamos solamente en una fortaleza, se refiere a algo físico en la que está preparado para que el enemigo no entre. Y cuando estamos hablando de fortaleza espiritual, él se está refiriendo a nuestro hogar con características, que tiene ciertas características de tal manera que el enemigo no pueda entrar a ese hogar. Y con el enemigo nos referimos a Satanás. Entonces, él nos está invitando a tener esa fortaleza espiritual. Sin embargo, él pone un requisito cuando él dice, no puede haber una fortaleza espiritual si cada uno de los miembros de ese hogar no tiene la fortaleza individual. Es decir, la fortaleza espiritual del hogar solamente va a estar en la misma proporción que la suma de las fortalezas individuales. Sí, justo aquí lo dice, ¿no? Nuestros hogares solo son tan poderosos como la fuerza espiritual que cada uno de nosotros tenga dentro de sus paredes. Entonces aquí estamos hablando de un asunto familiar. Es decir, yo como individuo puedo hacer muchas cosas y estar muy fuerte, pero a lo mejor solo va a estar fuerte una pared o una puerta, pero hay otras puertas, hay otras paredes y hay otras ventanas que también necesitan estar protegidas. Y eso corresponde a cada uno de los miembros de la familia. Ahora, Víctor, aquí surge una pregunta para mí. Yo siempre tengo más preguntas que respuestas, ¿eh? Uh-huh. ¿Cómo medimos esa fuerza espiritual de cada uno de nosotros? ¿Cómo podemos llegar realmente qué tan poderosos somos? ¿Cómo podemos llegar? Déjame pongo la siguiente lámina. Esto que dice, ¿no? O sea, ¿cómo realmente pueden ser nuestros hogares un fuerte de fortaleza espiritual? ¿Cómo podemos construir un fuerte, dijiste? Este último, ¿cómo podemos lograr que nuestros hogares puedan ser un fuerte de fortaleza espiritual? Pero, o sea, individualmente, ¿cómo lo logramos? O sea, porque es lo que dice el de Rasband, ¿no? Nuestros hogares solo son tan poderosos como la fuerza espiritual de cada uno. ¿Cómo mido yo la fuerza espiritual tuya? ¿O cómo medimos la fuerza espiritual de nuestros hijos?
Pues está muy relacionado, justo, hasta parece que se pusieron de acuerdo, pero está muy relacionado con el discurso de Elder Stevenson que acabamos de ver hace un momento. Decíamos que el testimonio, y hacíamos que es una creencia o conocimiento que se recibe a través de una confirmación espiritual y que nos lleva a actuar. Entonces, en ese actuar, y tú tocabas el tema de conversión, en ese actuar está el poder. El poder no viene por sí solo, está o viene como un regalo, pero un regalo que nos tenemos que ganar. Y nos lo ganamos a medida que nosotros actuamos rectamente, a medida que servimos, a medida que hacemos convenios, a medida que los cumplimos. Entonces vamos, con cada una de esas acciones vamos nosotros poniendo un ladrillo que nos permite construir esa fortaleza espiritual en nuestra vida y por consiguiente en parte de nuestra familia, ¿no? O sea, la fuerza espiritual, entonces, podríamos ir diciendo que tiene que ver con el nivel de rectitud que individualmente cada uno de nosotros puede tener. Sí, me parece Ahora, fíjate lo que dice, ¿no? Nuestros hogares solo son tan poderosos como la fuerza espiritual que cada uno de nosotros tenga dentro de sus paredes. Y yo aquí me estoy imaginando a una hermana que dice, bueno, mi esposo no quiere ir, no creen en Dios. Mi esposo no desea guardar los mandamientos de Jesucristo, o mis hijos no quieren acompañarme a la iglesia conmigo. Entonces la fuerza espiritual radica en la rectitud de una sola persona en el hogar. ¿Será entonces este un hogar más débil? ¿O puede ser tan fuerte como los demás donde hay una familia ideal que se está esforzando por vivir en rectitud? Me parece que hay dos situaciones ahí, dentro de lo que describes, puede haber dos situaciones diferentes. Una, yo me imagino una hermana fiel, miembro de la iglesia, que responde, o más bien que cumple con sus convenios, y entonces ella tiene esa fortaleza individual. Y ella quizás tiene un esposo, miembro de la iglesia, que también hizo convenios, pero no los está cumpliendo. Ahí es muy difícil que el hogar sea una fortaleza espiritual, porque alguien faltó o está faltando o no está cumpliendo con los convenios. Esa es una situación. Y tenemos un segundo caso, la misma hermana, con esa fuerza espiritual individual, y el esposo que no es miembro de la iglesia, y él no ha hecho convenios. Entonces, ahí la situación es diferente. Ahí el Señor puede estar confiando la fortaleza espiritual especialmente a ella, ¿no? Al saber que su cónyuge no está en la misma posición espiritual, no ha hecho convenios y no tiene el conocimiento, no tiene el testimonio, etcétera. Entonces, para mí, por lo menos hay esos dos escenarios que están muy diferenciados. ¿Y el poder? O sea, están esos dos escenarios, Víctor. ¿Y el poder? ¿Puede llegar a ser el mismo? ¿En cuál de los escenarios? ¿O en los dos? En cualquiera, o sea, en cualquiera, sea que... O sea, puede llegar a ser el mismo que en un hogar donde esté esta familia ideal, donde papá y mamá, hijos y Me todos parece somos... que en el primero de los escenarios sí. En el segundo me parece que no, porque alguien está faltando a los convenios que ha hecho, alguien no está actuando de acuerdo a su testimonio. Entonces me parece que no puede haber la misma recompensa en ese caso que en otro hogar en donde sí se vive plenamente o se esfuerzan por vivir cada miembro de la familia. O el otro caso que puse, ¿no? En donde quizás solamente una de las personas es miembro de la iglesia. Me parece que ahí el Señor es generoso y bondadoso y misericordioso y basta con ese esfuerzo de una persona para lo demás. Pero digo, no significa que no tenga la oportunidad esa persona, si el cónyuge es el que está fallando, podría sonar injusto, ¿no? Y esa persona, ese individuo, ¿qué culpa tiene si él o ella está haciendo todo lo posible, ¿no? Sé que puede sonar injusto, pero son consecuencias para uno y para el otro pueden ser pruebas. Dice la hermana Silvia, yo tengo fortaleza individual porque todos los demás no creen. O sea, dice, pues yo sí, los demás no. Lucía dice, puede ser tan fuerte como la de una familia si vive el evangelio y es una luz en su hogar.
Dice la hermana Maciel, tengo fortaleza individual, pues mi esposo no es miembro. A ver. Ok. Y bueno, ya, es que fíjate, me pongo a pensar en esto, Víctor. Mira, a veces, yo no sé si tú has escuchado esto. Yo he escuchado que se predica esto en cuanto a la ley del diezmo. Se te dice, o yo he escuchado este sermón, obedezca la ley del diezmo y el Señor va a bendecir su fuente de trabajo y va a bendecir a su empleador de tal manera que va a seguir habiendo trabajo. Porque yo obedezco, lo bendice a él y él sigue prosperando porque yo obedezco. A mí me parece que no. Pero no bendice el Señor nuestras fuentes de trabajo. Por ejemplo, tu fuente de trabajo no la bendice el Señor si obedeces la ley del diezmo. Sí, pero imagina que mi empleador es una persona mala, o sea, puede ser un buen negociante, pero o un buen alguien próspero en los negocios, pero eso no significa que sea una buena persona. Entonces, ¿por qué él obtendría esa bendición si el bendecido tengo que ser yo? En todo caso, el Señor me provee otro trabajo. Es decir, la bendición vendría para mí, ¿no? ¿Por qué tendría que venir para mi jefe, para mi empleador? Yo sí veo una correspondencia, ¿eh? Sí. Yo sí veo una correspondencia en ese sentido. O sea, yo he escuchado, y esta idea no es original mía, pero la he escuchado alguna vez que alguien la enseña y en mi mente sí tiene sentido, porque el Señor me bendice a mí para bendecirme a mí, tiene que cuidar mi fuente de trabajo. O O por ejemplo, cambiarte, o te puede el Señor cambiar de trabajo, ¿no? Si ese trabajo no está prosperando porque la persona no merece tal bendición. pero ese ya es un paso adicional, o sea, eso ya implica algo adicional para mí. O sea, entonces yo pierdo mi fuente de trabajo y obtengo una mejor, y ya es como que, ¿sí? Entonces, yo veo algo similar en esto que estamos hablando, lo del testimonio, ¿no? Las hermanas solas, las hermanas que van a la iglesia porque por cualquier razón están solas, porque su esposo no quiere, no puede, no tiene, o porque sus hijos no quieren, no pueden o no tiene, ¿sí? Que mayormente son las hermanas. La fidelidad de estas hermanas no alcanza para bendecir y proteger a la familia, no alcanza para bendecir y proteger la fuente de empleo del esposo, para bendecir y proteger a la familia a causa de su fidelidad. Yo digo que sí. Mira, aquí hay alguien que respalda, bueno, hay varios que respaldan tu comentario, Salvador, y me parece A ver, muy buen argumento que dice Lisbeth. Dice, José de Egipto era el justo y sin embargo todo Egipto fue bendecido. Faraón no era precisamente bueno. Creo que este es un ejemplo de lo que tú estás comentando. sí. Sí, va en ese sentido, ¿eh? Va en ese sentido. Por eso yo digo, una mujer fiel a sus convenios y que tiene un testimonio poderoso y que es recta, esas bendiciones se hacen extensivas hacia los integrantes de su familia en protección. Ahora, volviendo al ejemplo, solo para que quede bien claro, volviendo al ejemplo que tú ponías del empleador. Un Sí, empleador, digamos que injusto, pero yo soy justo, yo pago mi diezmo y yo merezco las bendiciones del Señor, de acuerdo. ¿Qué tal si ese empleador es miembro de la iglesia, ha hecho convenios, pero es una persona deshonesta, es una persona que no paga su diezmo, etcétera, etcétera? ¿Lo crees todavía igual? ¿Merecedor de esa bendición? ah, creo que va a seguir bendiciendo al justo. Uh-huh. Y a lo mejor el empleador injusto se va a ver indirectamente bendecido por los justos. Es como cuando el Señor dice, no destruyo, si hubiera tan solo un hombre justo o dos, en esta ciudad no la destruiría. Bueno, pues si hay uno, no la destruye y todos los demás se ven beneficiados a causa de eso. Más o menos te la compro. Ok.
Entiendo la parte tanto en la familia como en un empleo en donde la persona no ha hecho convenios. Entonces, Ajá, entiendo que esa persona sale beneficiada o se ve bendecida a través de mis obras y a través de mi fortaleza y de mis actos. Pero cuando alguien ha hecho convenios y no está cumpliendo con ellos, ¿por qué tendría que ser bendecido a causa de otros? Ahí no me parece tan justo. ok. Dice la hermana Belinda, mi esposo no es miembro, dice, y somos bendecidos. ¿Por qué será bendecido, no? Algo, o sea, yo creo que las bendiciones de la hermana Belinda se hacen extensivos a toda la familia. Por eso, esto tiene que ver con lo que dice el Elder Rasman, ¿no? Lo pongo en pantalla, de que nuestros hogares se vuelven tan poderosos como la fuerza espiritual de cada uno de nosotros. Bueno, aquí también tiene que ver que el hermano, el esposo de la hermana Belinda, por ejemplo, no está bajo convenio, pues no tiene la ley, ¿no? Entonces, si no tiene la ley, pues no está de ningún lado. Entonces, el problema es cuando sí tienen la ley, ¿no? Ese es el verdadero problema, pero yo creo que el Señor bendice a aquellos con las con bendiciones tan grandes y tan fuertes que se pueden llegar a ser extensivas, de tal manera que puede llegarse a convertir el hogar en una fuerza espiritual, siempre y cuando el que sí es justo lo obedezca con todo su poder, ¿no? Sí. Muy bien, pues vamos a la siguiente declaración, Víctor. El Elder Stevenson de nuevo. Si me permites un comentario, Salvador. Sí. Mira, aquí está Luis Alfredo y estaba haciendo varias preguntas relacionadas con la iglesia y él dice que ayer se topó por casualidad con el canal y le gustó el programa y bueno, hace varios comentarios, ¿no? Preguntando, solamente para darle la bienvenida, qué bueno que estás por aquí, Luis Alfredo. Esperemos que aun cuando no es esta tu fe o no conoces de la iglesia, te puedas sentir cómodo, como parece que te has sentido hasta el momento. Y te invitamos algunos ya te han invitado, ¿no? De los que están aquí comentando al respecto, pero te invitamos a que conozcas más de la iglesia, ¿no? Esta es una forma de hacerlo, pero también en la localidad en donde tú vivas, busca misioneros. Leí por ahí que has visto pasar misioneros por tu casa. Puedes buscar misioneros, puedes buscar la capilla más cercana a tu casa y acercarte a ellos. Es una invitación sincera que te hacemos aquí en este canal. Muy bien. ¿De dónde es Luis? ¿No dice? Me parece que no ha comentado. Bueno, pues a ver si nos dices por ahí, Luis, y pues bienvenido. Bienvenido. Lo que estamos haciendo ahora es que estamos analizando algunas enseñanzas de apóstoles, porque nosotros creemos en eso, que hay apóstoles tal como los hubo en la época de Jesucristo. Y estas declaraciones o palabras que hemos estado leyendo son enseñanzas de ellos, ¿no? Apóstoles como Pablo, como Pedro, como Juan, Santiago, todos ellos, eh, personas con el mismo poder y la misma autoridad que antaño, creemos que las hay hoy en día. Y de hecho te invitamos para que nos sigas el próximo fin de semana. Puedes buscar en Google Conferencia General Iglesia de Jesucristo, o puedes buscar un canal que se llama Conferencia General en YouTube, y ahí se va a transmitir una serie de conferencias donde estos y otros testigos especiales de Jesucristo dan mensajes en torno a Él, a nuestro Salvador. Así que te invitamos a eso y puedes visitar incluso el sitio web de la iglesia. El sitio web de la iglesia es... ¿cómo está en español? Yo siempre lo utilizo como Church of Jesus Christ. Creo que es Iglesia de Jesucristo, pero déjame lo confirmo. La iglesia o iglesia de Jesucristo.org. La Iglesia de Jesucristo.org, exactamente. Ok, si gustas poner el link por ahí y ahí te va a salir la invitación para la conferencia general para este evento del cual te estoy hablando este próximo fin de semana. Es un evento a nivel mundial, así que serás bienvenido, Luis. Ahí está. Muy bien. Pues ahora sí, dicho esto, Víctor, vamos a la siguiente declaración del apóstol Stevenson. Sí, me parece.
¿Quieres que lo lea? Sí. Dice lo siguiente: cuando contemplo los próximos 4 años de la vida de este hermoso, noble, exaltado e impresionante templo de Salt Lake, los imagino como un tiempo de renovación más que un tiempo de clausura. De manera similar, podríamos preguntarnos en qué forma esta extensa renovación del templo de Salt Lake podría inspirarnos a experimentar nuestra propia renovación, reconstrucción, renacimiento o restauración espiritual. Permíteme. Durante los próximos años, ruego que permitamos que estas mejoras que se hagan en el templo de Salt Lake nos conmuevan e inspiren, individualmente y en familia, para que también nosotros, metafóricamente, estemos edificados de manera que resistamos durante todo el milenio. Sí, este discurso, si vemos la fecha 2020, pues precisamente marcaba el inicio de la etapa de renovación del templo de Salt Lake. Entonces, basado en esta metáfora, pues él invita a que nosotros podamos llevar a cabo una renovación, reconstrucción, renacimiento o restauración espiritual similar a la que va a tener el templo. Sí, hace esta buena analogía, ¿no? Y dice, el templo va a estar cerrado durante estos 4 años, que en realidad se van a ampliar más que esos 4 años. Pero dice, más que verlo como un cierre, tenemos que verlo como una renovación, ¿no? Entonces la reflexión para nosotros es esa. Nosotros también necesitamos tener tiempos de renovación, tiempos en que nuestros cimientos sean fortalecidos. Y él menciona, ¿no? Para que resistan durante todo el milenio. Y yo diría para que resistan los últimos días, para que resistan los últimos días antes de la venida del Señor, que es cuando va a estar crítico, ¿no? Ya en el milenio vamos a estar en otra condición y muy a gusto, pero más que nada para resistir estos tiempos difíciles previos a la segunda venida. ¿Cuál es la relación, Víctor, que tú ves entre, porque este es el énfasis, ¿no?, que se ha hecho, fortalecer nuestro testimonio y la segunda venida de Cristo y los acontecimientos previos que va a haber? Hay una relación muy interesante entre ambas cosas, ¿no? Ambos conceptos. La necesidad de fortalecer un testimonio a fin de estar preparados para cuando venga Jesucristo. Y tiene que ver con todos los ataques ideológicos, filosóficos, corrientes de pensamiento que el ser humano es capaz de desarrollar y que son capaces de destruir incluso cualquier sentimiento o cualquier impresión espiritual que no esté lo suficientemente arraigada en torno al Salvador, en torno al Padre, en torno a la iglesia o en torno a los profetas vivientes o anteriores. ¿Me repite la pregunta? No fue ninguna pregunta. Como hiciste una pausa, dije, está esperando una respuesta mía. No fue una pregunta, fue una afirmación en cuanto a la relación que existe y lo importante que es en vísperas de estas corrientes filosóficas de pensamiento que atacan los sentimientos. Fíjate qué interesante esto. ¿Cómo es que el pensamiento, la razón, la lógica es capaz de destruir los sentimientos e impresiones que vienen del Espíritu Santo? Sí, totalmente. Y yo creo que lo hemos experimentado con cosas pequeñas. Algo que siempre me dice mi esposa es que la primera impresión que tengas es la del espíritu y ya las siguientes son de mi razonamiento o de mi lógica y que generalmente me van a impulsar a hacer algo contrario a lo que el espíritu me indicó. Y no se diga de lo que viene de afuera, ¿no? Eso es solamente lo que ya está en mi interior o en mi mente o en mi propia lógica, pero no se diga de lo que viene de afuera, la información que viene de afuera, que sí, definitivamente en muchas de las ocasiones va a ser contraria a lo que nos indica el espíritu o contraria a lo que nos ha hecho sentir el espíritu en algún momento y que es a lo que llamamos testimonio. Entonces, sí, definitivamente tanta información que hay hoy en día
puede afectar a nuestros testimonios. Sí, creo firmemente en eso. Lo creo, aunque no lo sepa. No, y bueno, queda de manifiesto en todos estos grupos subversivos que se rebelan, se salen, se unen, se organizan y cuestionan y atacan aún las creencias que antes abrazaron. De acuerdo. De ahí la importancia de esto que estamos viendo, ¿no? O sea, a mí me parece que por eso este es un énfasis profético, porque el testimonio es lo que nos va a mantener firmes. Entonces, comprender y profundizar en torno a este tema es lo que nos va a ayudar a podernos mantener en esta serie de acontecimientos peligrosos, pero más que acontecimientos como tales, serie de corrientes ideológicas que nos van a llevar y nos van a hacer dejar de creer, dudar. Y eso lo vemos ya y lo vamos a seguir viendo mucho más fuerte en los siguientes días. De hecho, me hace recordar ahorita una declaración del apóstol Neil L. Anderson, que habló sobre que conforme se acerque la venida de Jesucristo, mayores van a ser los ataques que se van a tener sobre José Smith y la primera visión. Uh-huh. Y Sí, todo a través de... si creemos que hemos visto lo peor, no hemos visto nada, ¿no? Sí, En el mismo sentido contrario a lo que en alguna ocasión dijo el presidente Nelson, en donde decía, si creen que han visto lo mejor, espérense a ver lo que sigue, ¿no? Hablando de la restauración del Evangelio. Pero también está lo contrario. Si creemos que hemos visto lo peor, no hemos visto nada, espérense a lo que viene. sí. Y Pues bueno, en ese sentido es que requerimos de esa fortaleza espiritual individual y familiar sí, para no ser movidos. sí. Independientemente de que puedan resultar o no bendecidos otros a causa de nuestro testimonio, pues solamente al final, solamente el que esté arraigado fuerte con un testimonio fuerte, valga la redundancia, va a permanecer, Víctor. Uh-huh. Independientemente de que mi empleador haya sido bendecido por causa de mi rectitud o mi pariente cercano por causa, al final va a prevalecer y se va a mantener aquel que se mantenga fiel. De acuerdo. Y al final lo material pasará a segundo término, ¿no? Sí. O las bendiciones materiales que podamos tener. Totalmente. Dice el elder Emma Russell Ballard, dice, hermanos y hermanas, en la actualidad más de la mitad de los adultos de la iglesia son viudos, divorciados o aún no se han casado. Algunos se preguntan acerca de sus oportunidades y su lugar en el plan de Dios y en la iglesia. Debemos entender que la vida eterna no se trata simplemente del estado civil actual, sino del discipulado y de ser valientes en el testimonio de Jesús. Ah, qué buen dato, ¿no? Y a veces algunos hermanos o hermanas dicen, es que no hay con quién casarme. Aquí está diciendo que más de la mitad de los adultos en la iglesia, digamos que están en condiciones de casarse, ¿no? Por cualquiera de estas tres situaciones que comenta el elder Ballard. Pero bueno, no es ese el enfoque que él está dando. Ese es comentario aparte. El enfoque está en poco tiene que ver su estado civil actual con lo que les espera siempre y cuando sean valientes en el testimonio de Jesús. Ajá. Y esta parte, Víctor, a mí me parece de suma relevancia, ¿no? Y lo sigo dejando en pantalla. La vida eterna no se trata de estado civil, no se trata, dice, simplemente del estado civil actual, porque en el futuro puede cambiar, no lo dice él, pero lo digo yo. Se trata entonces de ¿qué? Del discipulado y de ser valientes en el testimonio de Jesús. Ahora, esta parte, ¿por qué, no? O sea, ¿por qué estamos hablando de ser valientes en el testimonio de Jesús? Y para aquellos que han estado aquí de continuo en el canal, recordarán que nosotros hicimos una serie de capítulos acerca de los grados de gloria. Y en los grados de gloria hablamos sobre la clave para efecto de ser, para efecto de ser o no exaltados, o para efecto de saber qué grado de gloria vamos a alcanzar.
y dijimos que había una clave muy importante, y precisamente la clave en torno a la cual gira el grado de gloria que nosotros vamos a alcanzar es el ser o no ser valientes, el tener o no tener el testimonio de Jesús. Y Si se eso es lo acuerdan, que, ¿sí? perdón, eso es lo que diferencia el más alto grado de gloria del terrestre, ¿no? O el celestial del terrestre, el ser o no valientes en el testimonio de Jesús. Sí, de hecho está en la sección 76, en el versículo 51 de la sección 76, después de que está hablando de aquellos que van a la gloria celestial, dice, y estos son los que recibieron el testimonio de Jesús y creyeron en su nombre y fueron bautizados. Y más adelante, cuando habla de los de la gloria celestial, dice, y estos no fueron en el versículo 74 dice, no recibieron el testimonio de Jesús en la carne, pero lo recibieron después. En el versículo 79 dice, son aquellos que no son valientes en el testimonio de Jesús, sino que obtienen la corona en el reino de nuestro Dios. Es decir, la diferencia entre los de la gloria celestial y una gloria terrestre es que unos sí son valientes en el testimonio de Jesús y otros no son valientes en el testimonio de Jesús. Aquí la pregunta es, bueno, lo primero que yo formularme para saber hacia dónde voy caminando es, ¿tengo un testimonio de Jesús? Ya que sé si tengo o no un testimonio de Jesús, ¿estoy siendo valiente o no estoy siendo valiente? Pero para responder esa pregunta yo tengo que poder pensar, ¿qué significa ser valiente en el testimonio de Jesús? ¿Qué implicaciones tiene ser valiente en el testimonio de Jesús? Y todo eso nos llevará a tener un discernimiento espiritual acerca de hacia qué grado de gloria estamos caminando. Y mira, no me hagas mucho caso porque mi memoria no es muy buena, pero me parece haber leído en alguna ocasión que ser valientes en el testimonio de Jesús implica estar dispuestos a compartir el Evangelio con los demás. Y seguramente implica más cosas, ¿no? Seguramente implica el mantenernos fuertes ante las tentaciones, implica el defender nuestro testimonio de muchas maneras, pero una de las cosas que implicaba eso es estar dispuestos a compartir el Evangelio de Jesucristo con otras personas, Sí, tienes especialmente con razón. personas que no sean miembros de la iglesia. Sí, ser valiente en el testimonio de Jesús, Víctor, implica compartir el Evangelio de Jesucristo, implica hacer convenios con Él, implica ser fieles a los convenios, obedecer las leyes y mandamientos que nos han dado, implica creer en Él, implica dar testimonio de Él, implica que podemos llegar a tener una experiencia personal, directa e íntima en cuanto a que Él nos ha perdonado de nuestros pecados. Implica el llegar a saber que la iglesia de Jesucristo, los santos de los últimos días, es su iglesia y que nos unimos a ella mediante convenio. Implica que recibimos y hacemos ordenanzas adicionales después del bautismo, que todas las ordenanzas correspondientes a la salvación y la exaltación, todo eso implica ser valiente en el testimonio de Jesús y muchas cosas más. Entonces, lo que dice el Elder Ballard aquí en esta declaración, cuando señala que hablándole específicamente a este segmento de personas que dice o están o no se han casado o están viudos o están divorciados, bueno, les dice, déjenme decirles algo muy importante. Si no están casados, porque esto, Víctor, tiene relación con una de las doctrinas que nosotros enseñamos, ¿no? Que para ser exaltados necesitamos estar unidos en el orden del matrimonio celestial con un hombre, si soy mujer, o con una mujer si soy hombre, ¿sí? Entonces decimos, para entrar en este orden, y esto es parte de nuestra doctrina, hay que estar unidos en el matrimonio, pero aquí el Elder Ballard, enseñando o aclarando este punto doctrinal, dice, la vida eterna no se trata simplemente de su estado civil actual, es decir, si por alguna razón justificable no están casados actualmente, dice, lo más importante es el discipulado y que sean valientes en el testimonio de Jesús para efecto de la vida eterna. Entonces, eso de suyo me dice que en el futuro
van a recibir un cónyuge y van a poder tener el grado, más grado de gloria. más alto grado de gloria. Sí. Así de misericordioso es el Padre. Sí. Así es. Entonces, pues ahí está, Víctor. Este punto del Elder Ballard. Vamos al siguiente. Vamos. El Elder Anderson, Neil L. Anderson, enseña lo siguiente. Es una declaración. ¿Me ayudas? Sí. Cuando el Salvador regrese en majestuosidad y gloria, los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se hallarán entre todas las naciones, pueblos, razas y culturas del mundo. La influencia de la Iglesia restaurada de Jesucristo descansará no solo sobre quienes sean miembros de la Iglesia. Los cristianos que no sean miembros de la Iglesia aceptarán gustosamente nuestra función y nuestro firme testimonio de Cristo. Incluso aquellos cristianos que nos han visto con escepticismo nos aceptarán como amigos. En esos días venideros seremos llamados por el nombre de Jesucristo. Este es un discursazo. El nombre de la iglesia no es negociable, octubre de 2021. Buenísimo, ¿eh? Sí. Y mira, interesante esta declaración, ¿no? Por si a veces nos creemos mucho de que vamos a ser los únicos que estaremos o que recibiremos al Salvador. Y aquí nos aclara este punto. Dice, no seremos los únicos. Aun cuando la iglesia, y lo veíamos, no recuerdo si ayer o el domingo, aun cuando la iglesia tiene una función muy relevante y muy importante, porque es la encargada de preparar la tierra para esta segunda venida y es la encargada del recogimiento de Israel previo a la segunda venida, no significa que son los únicos que van a estar al momento en que Jesucristo venga, ¿no? Y aquí lo explica el Elder Anderson. Sí. Ahora, no vamos a ser los únicos, Víctor, pero lo que me encanta de esta profecía, porque está profetizando, ¿eh? Aquí el apóstol Anderson está profetizando y ¿qué está diciendo? Que cuando llegue ese día, los demás cristianos van a aceptar nuestra función. Y aquí me pone a pensar, ¿cuál es esa función? ¿Sí? Y aquí hay muchísima carne, ¿eh? Aquí no hay nada de leche. ¿Cuál va a ser la función que vamos a ocupar los sumos sacerdotes del reino para cuando venga Jesucristo? ¿Cuál va a ser la función que van a ocupar las mujeres investidas del reino cuando venga Jesucristo? Entonces, todos los demás cristianos, está profetizando el Elder Anderson, van a aceptar nuestra función y van a aceptar nuestro firme testimonio de Jesucristo. Entonces, Víctor, esto de suyo me deja esta impresión de que para cuando venga Jesucristo, necesitamos estar arraigados muy firmemente en el testimonio de Jesús y haber tenido una experiencia muy íntima con Él. Es necesario que intimemos con el Salvador, que lo conozcamos, que sepamos que nos habla, que se nos manifieste, porque ese testimonio de que Él es el Cristo, el Mesías, Jehová, el Rey de este mundo, ese testimonio lo vamos a dar al mundo. Y todos los cristianos rectos que estén preparados para recibir al Salvador se van a quedar en la tierra. Y nosotros les vamos a testificar del Cristo. Y ellos van a aceptar gustosamente tanto nuestra función como nuestro testimonio. Y eso resulta maravilloso. De ahí la importancia de que nuestro testimonio no sea una simple creencia, y aquí te concedo la razón en lo que tú decías al inicio, una simple creencia, sino una cuestión muy íntima, pero muy íntima en cuanto a cómo conocemos al Salvador y de qué manera nos relacionamos con Él. Y qué gran papel nos espera, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo en lo que dices. Es probable que necesitemos todavía desarrollar más atributos, parecernos más al Salvador, para entonces estar en esa posición que describe el Elder Anderson, en donde la gente va a poder ver y va a poder aceptar
por nuestras obras, no me imagino que sea por arte de magia, va a ser por nuestras propias obras que van a poder aceptar ese testimonio y esa función que nosotros tenemos dentro del plan de Dios a partir de que venga Jesucristo. No solamente antes, sino también a partir de que venga Jesucristo y por los siguientes 1000 años. Sí. Pues ahí está entonces esa función. Víctor, este comentario de Cristian que dice 187 espectadores en YouTube, 86 likes, más like y a compartir, ¿no? Os hagáis, hay que hacerle caso a Cristian, ¿no? Sí. Nos quedamos bien cortitos, Víctor, en la expectativa, Muy, fíjate, ahora sí me fui muy optimista. Sí. Viendo lo que tuvimos en la mañana, yo dije, pues si en la mañana teníamos más de 300 amigos 30, conectados, 120. pues, ajá, con más razón en la noche, ¿no? Que ya tenemos más tiempo, todos ya están en casa la mayoría. Sí, sí, sí. Y bueno, sí nos estamos quedando cortitos. A ver, ayúdenos a compartir esta transmisión y ayúdenos a poder darnos un like. Danos un like si te gusta, un dislike si no te gusta, o una cara de una sonrisa si te hicimos reír, o una cara de enojo si te está causando molestia lo que estamos diciendo. Cualquiera de las cosas es bienvenida. Bueno, entonces, Víctor, vamos a la siguiente declaración. Sí. Vamos con el elder Dale G. Ronlon. En esta declaración que hizo en la Conferencia General de octubre de 2021, el discurso se llama La paz de Cristo pone fin a las enemistades. Ese discurso yo lo recuerdo, Víctor, y tiene muchísima relación con el discurso de pacificadores del presidente Nelson de la última Conferencia General. Pero bueno, aquí dice en esta declaración, la contención debilita nuestro testimonio colectivo al mundo sobre Jesucristo y la redención que se recibe por medio de sus méritos, misericordia y gracia. Está bien interesante esta declaración. ¿Tú qué percibes? Me llama mucho la atención la parte de colectivo, ¿no? Porque Exacto. está hablando de contención y a veces decimos, bueno, la contención puede ser simplemente entre dos personas, pero ¿por qué eso puede afectar colectivamente? Entonces, yo creo que es interesante verlo y analizarlo desde ese punto de vista, cómo el que haya contención, y especialmente contención dentro de la iglesia o contención entre miembros de la iglesia y gente que no es miembro de la iglesia, en cualquiera de los dos casos, me parece que entran en esta característica que él menciona, debilita de una manera colectiva al mundo sobre Jesucristo y la redención que se recibe por medio de sus méritos. Entonces, ¿qué significa esto? Que la contención no solamente va a debilitar el testimonio de los involucrados directamente, sino que indirectamente también mancha el nombre de la iglesia. Así es como lo percibo cuando habla del testimonio colectivo. Sí. Mancha el nombre de la iglesia y puede debilitar la fe de otros que nada tuvieron que ver con esa contención. Hasta ahí puede llegar. Qué cosa tan dura acabas de decir, ¿eh? No, yo no, lo dice el de Renland. Solo que muy elegantemente, ¿verdad? Que se parece a mí, nada más le falta la barba y a mí los ojos azules. Pero lo dijo él, no lo dije yo. Ok. Sí, voy de acuerdo contigo, Víctor. Voy de acuerdo contigo porque él no habla de un testimonio personal, sino habla de un testimonio colectivo. Y básicamente, fíjate, si te fijas, él comienza hablando de contención, y la contención es la antítesis, Víctor, de la unidad. Y la unidad es una característica de Sion. Cuando hay contención entre los santos hay desunión. Cuando hay desunión no puede prevalecer Sion. Cuando no prevalece Sion, no hay un pueblo preparado para recibir a Jesucristo. No hay un pueblo que puede testificar de Jesucristo. Entonces, los santos, si han de hacer las cosas de conformidad con los principios de Sion, primero tienen que estar unidos en todas las cosas. Debe cesar la contención.
Y bajo esa categoría, entonces ya está en una posición tal de ser una luz para el mundo, de testificar de que, como dice en Mateo, ¿no? Cuando habla de que seamos una luz para el mundo, para que todas la vean y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Entonces es eso, ¿no? Cuando nos unimos y somos fieles discípulos y damos buenos ejemplos individual y colectivamente, nuestro testimonio del Salvador se hace notar. Pero cuando estamos en contención y desunidos, pues nomás no nos organizamos en nada y no hacemos nada. Y no nos No hacemos avanzamos y no avanzamos. Y se detiene el progreso, ¿no? Por eso afecta de manera colectiva la contención. Y creo que lo explicaste muy bien con ese antónimo que es la unión de la contención. Y de ahí se deriva todo esto que has comentado. Bueno, vamos a ver. Dice Lucy García, yo os digo, sed uno, y si no sois uno, no sois míos. Doctrina y Comunión 38:27. Paula, nos citas Efesios 4:31, pero mejor ponos ahí el texto, porque no somos tan diestros. A ver si nos lo pones por ahí. Dice, vamos a ver, ¿algún otro comentario? Tomás, esta es una de las razones por las que no hay muchos bautismos actualmente, no solo contención, envidias, orgullo y demás. Wow. Interesante lo que mencionas, ¿no? Que es un tema que el día de ayer estábamos abordando y bueno, no alcanzamos a ver eso que tú mencionas, Tomás. Interesante, ¿eh? Interesante. Dice también, por acá voy a encontrar, la hermana Paula dice, pues por eso estamos en el ojo del huracán y enseguida de la falla o contención, dicen, y son de la iglesia, sí. Eso es normal, ¿no? Por eso es importante cuidar, ¿no? Por eso es importante cuidar. Somos una hermosa comunidad de cristianos pacíficos. Igor dice, me dio hipo. Dice, ¿será que esta contención que habla el apóstol es lo que ha debilitado a la iglesia, a los barrios, a las ramas y estacas que vemos hoy en día? Pues no sé si esa es la respuesta para todo, Igor, pero sí sé que es la respuesta en torno a lo que estamos hablando, ¿no? No la respuesta para toda la iglesia, pero sí puede ser la respuesta para algunos casos donde hay contención en las unidades o en las familias. Vamos a dejarlo en familias, vamos a aterrizarlo en las familias. Si hay contención en la familia, no hay unión. Y si no hay unión, Igor, no pueden estar unidos en Cristo. Entonces dejémonos de barrios, ramas y estacas, cosas que nosotros no podemos solucionar en automático, pero ¿qué tal si lo aterrizamos en la familia? Y ahí sí tienes injerencia y yo también. ¿Sí? Ahí sí yo puedo trabajar en la unidad. Ahí sí puedo yo hacer algo para que cesen las contiendas. Ahí sí puedo yo hacer algo para que lleguemos a ser uno en Cristo. Bien, gracias, Igor. Vamos a ver. Pues vámonos. ¿Te parece la siguiente declaración, Víctor? Sí, vamos. El elder Uchtdorf. Siempre que se lo pidamos, Él nos enseñará el camino y nos ayudará a seguirlo. Esto, por supuesto, requiere un esfuerzo constante de nuestra parte. No podemos conformarnos con las experiencias espirituales del pasado. Necesitamos un flujo constante. No podemos apoyarnos en el testimonio de los demás para siempre. Debemos edificar el nuestro. Necesitamos una infusión continua y diaria de luz celestial. Fuerte, ¿no? Sí. Esta declaración del elder Uchtdorf. Sí, está bastante poderosa, interesante, Víctor, y precisamente habla de mantenernos vigentes, Uh-huh. de mantenernos vigentes
en la cantidad y en la calidad de experiencias espirituales que podemos llegar a tener. Sí, esta cosa, ¿no? De seguir hablando de que cuando yo era obispo, cuando yo fui misionero, ya llovió, ¿no? O sea, No nos sirve para la actualidad. las experiencias espirituales que yo tuve ayer o tuve hoy, eso es lo que alimenta el espíritu, ese es el flujo constante que requerimos. Hija, te habla de dos aspectos y me gusta que él comente este segundo aspecto que voy a mencionar, porque está relacionado con lo que decíamos hace un rato, ¿no? Habla por un lado de sí, de las experiencias pasadas, no podemos vivir de las experiencias espirituales pasadas, pero también dice que no podemos apoyarnos en el testimonio de los demás para siempre. A veces cuando estamos nuevitos en la iglesia entiendo, o cuando son niños o muy jóvenes lo entiendo, ¿no? Que su testimonio esté apoyado en el de otros, pero él especifica que no puede ser para siempre. Y esto digo que es muy parecido a lo que veíamos antes, porque en este sentido un cónyuge no puede estar amparado por el testimonio de su cónyuge, ¿no? De su esposo o de su esposa. Un hijo no puede estar toda la vida amparado por el testimonio de su padre o de su madre. Entonces aquí hay un esfuerzo individual que tenemos que hacer. Se requiere una infusión continua y diaria de luz celestial, de manera individual. Tu micrófono, Salvador. Sí, perdón, Víctor, dice diaria. Diaria de luz. Fíjate, él también ve la luz de la restauración. Este discurso dijimos que lo dio en octubre de 2021, ya el canal iba a cumplir un año en esa época. Y esa vez me acuerdo, Víctor, recibí una llamada del Elder Uchtdorf, porque tenemos parientes alemanes en común. En común, sí, me imagino. Y me preguntó, ¿le pongo luz de la restauración? Le dije, no, póngale celestial, Elder Uchtdorf. Para que no se vea tan evidente el patrocinio. Pues bueno, fíjate, Víctor, qué valiosa esta parte de diaria. Y creo que es importante, ¿no? El tener experiencias espirituales que a diario fortalezcan nuestro testimonio es sumamente importante para mantener vigente ese conocimiento espiritual. Es cierto, y es muy fuerte, ¿no? Eso de diario, es decir, es un nivel de exigencia muy alto, pero lo dice un apóstol, lo está pidiendo un apóstol. Necesitamos una infusión continua y diaria de luz celestial. ¿Y esto cómo la recibimos? La recibimos mediante el estudio, ¿sí? Pero también la recibimos mediante nuestras obras. Es la forma en cómo nosotros de manera diaria podemos estar recibiendo esa luz celestial que fortalece nuestro testimonio, o como tú decías, que lo mantiene vigente. No hay otra manera. Sí. Por aquí nos dice Lucy García, dice, tener experiencias espirituales pueden ser una manera de medir qué tanto pongo en práctica los principios del Evangelio, mandamientos para fortalecer constantemente nuestro testimonio. Una manera de medir. No sé si utilizar esa expresión, Lucy, como una manera de medir, pero al menos yo me quedaría con esa parte, ¿no? De lo importante que es tener experiencias espirituales a diario que nos lleven a fortalecer nuestro testimonio, ¿no? Ya de como medirlo, eso ya entra en el ámbito de cada quien, porque luego empezamos con ansiedades o con exigencias, pero depende mucho de la personalidad de cada quien. Luis Vargas nos dice, ¿los mismos apóstoles hablan de testimonios pasados? Pregunta, o sea, de experiencias pasadas, me imagino. A veces lo hacen, creo que a veces lo hacen, y creo que no tiene nada de malo, Luis, solamente el punto es vivir de eso siempre
vivir experiencias muy anteriores siempre. Creo que esa es la situación de la que estamos hablando. Bien, hasta este punto, pues bueno, entonces vamos a la siguiente declaración, Víctor. Y déjame decirte que es la última, ¿eh? Sí. En la presentación nos queda dos. Nos quedan dos y contigo sería la última. A ver, déjame ver en cuál vamos entonces. Okay. Sí, la del Elder Cook. La del Elder Cook. Y las siguientes ya las vimos, son las del Elder Stevens. Pero faltaría la última del Elder Uthor, sí. Sí. Que esta que está en pantalla tiene que ver con el tema que ya abordamos previamente. Dice, es interesante que mientras que el Sol tiene luz propia, la Luna refleja la luz, es decir, tiene luz prestada. Al hablar del reino terrestre, el versículo 79, estamos hablando de la sección 76 que ahorita citamos, dice, estos son aquellos que no son valientes en el testimonio de Jesús. Dice, no podemos obtener el reino celestial y vivir con Dios el Padre con luz prestada. Necesitamos nuestro propio testimonio de Jesucristo y de su evangelio. Ahí está, Víctor. Entonces, ¿por qué es importante tener un testimonio del Padre y del Hijo? Pues simple y sencillamente porque es un requisito para acceder a la vida eterna. Y uno va a decir, pero ¿cómo? Pero lo hablamos la vez pasada, ¿no? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. No puedes decir, no puedes conocer al Padre sin testificar de ellos. No puedes conocer al Padre sin saber quiénes son y cuál es su naturaleza. No puedes conocer al Padre sin poder testificar acerca de su carácter, de sus atributos y de todo lo que son, tienen, de su anchura, de su profundidad. No puedes. Por eso es que no es como que, oiga, usted, ¿quién trae la gloria celestial? Sí, a ver, dígame su testimonio. Dígame su testimonio, a ver si es cierto que tiene un testimonio. No, no es así, ¿verdad? Es simplemente que yo obtengo un testimonio, llego a conocer al Padre y al Hijo y vivo de conformidad con ese conocimiento. Víctor. Y fíjate en qué perspectiva lo pone, ¿no? Me encanta porque él está hablando, y ya hablamos nosotros hace un momento de eso, está hablando de la gloria terrestre y de cuáles son los que tienen las características para esa gloria terrestre, y habla de lo que ya decíamos, ¿no? Los que no son valientes en el testimonio de Jesús. Es decir, estos no califican para una gloria celestial. Pero él aquí dice, bueno, entonces por eso es importante, para empezar, tener un testimonio. Ya ni siquiera digamos ser fuertes en el testimonio de Jesús, sino para empezar necesitan un testimonio. Sin este testimonio no hay manera de heredar una gloria celestial. Y ya una vez que lo obtengan, pues necesitan esa dosis diaria de luz celestial para entonces poder llegar a ser fuertes en el testimonio de Jesús. Pero primer requisito, obténganlo. Sí. Si no lo tienes, es decir, no obtenerlo significa no llegar a conocer al Padre y al Hijo. Si no los llegas a conocer, gloria terrestre. Bienvenido. ¿Sí? Sí. Bien, Víctor, son las 7:33. ¿Tienes tiempo para la última? Sí. Bueno, vamos a leer esta declaración del Elder Uchtdorf. Hermanos y hermanas, el pan de cada día se prepara y se sirve mejor en el hogar. La fe y el testimonio se fomentan mejor de maneras normales y naturales, un bocado a la vez, en momentos pequeños y sencillos, en el constante flujo de la vida diaria. Adelante, Víctor. Es curioso que hable de pan, primero porque tengo hambre y ya se me antojó un panecito con leche, deslactosada, porque ya a esta edad ya la normal ya me cae mal. Pero bueno, está comparando de que necesitamos alimento diario, ¿no? Entonces está comparando esta necesidad de alimento físico diario con la necesidad de que también nuestra fe y nuestro testimonio de manera diaria puedan ser alimentados. Dice aquí un bocado a la vez, en momentos pequeños y sencillos, pero de manera constante, es decir, de manera diaria.
Y hay mucha relación, ¿no?, entre esta y otras de las declaraciones que hemos visto, pero hablan, y si pudiéramos resumirlo en este momento, habla de tener testimonio y además de que ese testimonio sea fuerte, y para que sea fuerte necesitamos estarlo alimentando diariamente. Sí, que ahorita lo veíamos previamente, nada más que aquí el Elder Uldorf pone ahí, lo dice de una manera muy pintoresca, ¿no? Utilizando elementos del lenguaje para hacerlo más atractivo, y habla de pan, de té y demás, pero al final caemos en el mismo elemento. Experiencias diarias, Sí. experiencias diarias. ¿Y las experiencias diarias qué son? Las experiencias diarias es que cada día yo tenga un contacto con la divinidad y sepa quiénes son y los conozca mejor, y sepa que me hablan y yo sepa escucharlos y actúe de conformidad con esa voz. Esas son experiencias diarias, reales, vívidas. Que yo tenga impresiones claras y directas del Espíritu Santo, o que el Señor mismo me hable al oído, o que se me aparezca, o que sus ángeles me ministren, me guíen, o que se me aparezcan. Eso es a diario, y eso es lo que nos prepara para la vida eterna. Y darle cuentas al Señor también de manera diaria, ¿no? En nuestra oración antes de dormirnos. Si yo tuviera que dar un consejo a mis hijos, yo creo que sería este, ¿no? Arrodíllense cada noche y denle cuentas al Padre de lo que hicieron en su día. Y si hay algo de que arrepentirse, arrepiéntanse en ese momento. No lo dejen para mañana. Y es el momento donde tenemos este sublime y experiencia donde podemos arrodillarnos ante nuestro Hacedor y pedirle perdón y pedir que la gracia nos justifique, ¿no? Sí. Bien. Víctor, hemos llegado al final. ¿Tienes que salir ahora mismo o doy cuenta de los comentarios? No, ya tengo ahí a los muchachos trabajando. Ok, va, pues. Entonces voy a leer comentarios, o vamos a leer comentarios finales. Y antes de esto, simplemente invitarlos para mañana. Para variar, vamos a estar Víctor y yo. Para seguir aburriéndolos. 8 de la mañana, el análisis de este discurso. Dios hará algo inimaginable. Esta es la parte número 5 del ministerio del presidente Dieter Uchtdorf. Así que mañana en punto de las 8 de la mañana los estamos esperando aquí en la Luz de la Restauración para analizar lo propio. Ahora sí, Víctor, ¿me ayudas con los comentarios? Sí. Vamos a ver. Ahí va. Goyito nos dice, experiencias diarias como la oración, estudio de un versículo y analizarlo y otras sencillas. De acuerdo. No tienen que ser grandes experiencias, son experiencias sencillas. Nos dice Carolina, cuando en mi día veo el cariño de un desconocido, me siento muy bien y valoro esa experiencia espiritual. Gracias por compartirlo. Nos dice Lourdes Robles, no podremos vivir con el Señor si no aprendemos a vivir sus leyes aquí en la tierra. De acuerdo. Margarita nos dice, yo creo que tener un testimonio es tener una buena relación con Dios y Jesucristo, nuestra familia, Espíritu Santo. De esa forma obtenemos un testimonio y podemos compartir con poder. De acuerdo. Y nos dice Ortel Ledesma, a veces nos sentimos de poco valor y olvidamos quiénes somos realmente, pero si nos miramos al espejo y con sincera intención de ver a un hijo de Dios reflejado en esa imagen, podremos ver el rostro de nuestro Salvador Jesucristo. Wow. Muy bonitas palabras. Dice Laura, si yo no tuviera un testimonio propio, ya me hubiera alejado de la iglesia mucho tiempo atrás. Y es lo que sucede con muchas personas, ¿no? ¿Qué sucede, Víctor? Bueno, ella está diciendo, si yo no tuviera un testimonio, entiendo que ha pasado por situaciones dentro de la iglesia que a cualquiera que no tiene un testimonio ya lo hubieran hecho alejarse. Entonces, el tener un testimonio y ser valiente en el testimonio de Jesús implica también aguantar vara, aguantar las ofensas de otros, aguantar a veces un mal comentario, aguantar una mala cara o la ausencia de un saludo. Tenemos que aguantar también esa parte. Es parte de ser fuertes en el testimonio.
Dice Carolina, experiencias diarias en una mejor conversación con el Señor, una mejor lectura y encontrando los tesoros. Bien. Dice Teresa, la oración es la mejor manera de tener experiencias espirituales. Y dice Januaria, yo vivo sola y sus clases me acompañan cada día. Qué bueno, hermana Torrelio, que podemos acompañarla. Es un placer para nosotros. Lucy nos dice, yo aprendí que fortalecer mi testimonio cada día con las cosas sencillas y pequeñas pueden ayudarme a tener experiencias espirituales frecuentes. Bien. Pues ahí están con esos comentarios, Víctor. Gracias, queridos hermanos, por los comentarios del día de hoy. Este fue el episodio número 3 de esta miniserie que estamos llevando a cabo acerca del testimonio de los apóstoles vivientes en torno a los énfasis proféticos. Así que, pues, sin más, Víctor, ¿quieres cerrar el programa con algo en especial? Pues solamente animarlos, ¿no? Hemos hablado de este énfasis profético del presidente Nelson, apoyado ahora por las palabras de los demás apóstoles, y que es precisamente el testimonio. ¿Y quién mejor para hablar de testimonio que los apóstoles, que son testigos especiales de Jesucristo? Y me parece que si seguimos el consejo de estas palabras, si lo aplicamos a nuestra vida, si le damos la importancia que tiene a este énfasis profético, entonces, por un lado, podremos fortalecer ese testimonio a través de una creencia más fuerte o de un conocimiento más fuerte, y eso nos permitirá a su vez ser valientes en el testimonio de Jesús. Y eso nos habilitará a su vez para, llegado el momento, ser candidatos a una gloria celestial, que yo creo que eso es a lo que todos aspiramos. Muy bien, pues muchas gracias, hermanos, amigos, amigas, que descansen, que pasen muy buenas noches, que su sueño sea reparador, que recuperen energías. Y nos vemos mañana tempranito, con mucho vigor, para comenzar el día en la buena palabra, analizando palabras adicionales de los profetas vivientes. Que pasen muy buenas noches. Hasta mañana. Hasta mañana.